Nosotros lo invitamos al concejal Fabián Nieves. Gracias, Fabián, por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, hablamos de muchos temas, ¿no? Pero sin duda me imagino, para hacer un balance, ¿cómo lo ves? Digo, cerrando ya, quedan pocas sesiones, ¿no? Para cerrar, bueno, la actividad en el Consejo Deliberante. Sí, quedan ya pocas sesiones para terminar las ordinarias. No obstante esto, como todos los años, seguramente el intendente va a estar convocando sesiones extraordinarias. Tenemos, bueno, algunos de los temas que ustedes estaban comentando. Presupuesto y tarifaria particularmente, seguramente va a ser tratado en extraordinarias. Estamos a la espera de los datos que nos aportan el presupuesto tanto el nacional como el provincial, porque todos sabemos que parte del presupuesto municipal depende de coparticipación federal y provincial, por lo tanto estamos a la espera de tener al menos algunos datos certeros que nos permitan, como su palabra le dice, presuponer la masa coparticipable que vamos a tener en la ciudad, y en base a eso definir cuánto de ese monto se va a repartir entre las distintas tareas que tiene el municipio, y en base a eso también hacer una tarifaria acorde para el próximo año. Es complicado pensar en una tarifaria que no golpee los bolsillos y que, bueno, tenga relación con la situación económica actual, ¿o no? Bueno, nosotros en nuestro caso, al menos desde que asumió el doctor Eduardo Tassano, en los 5 años, nosotros jamás tocamos el Código Fiscal. Es decir, durante la gestión del doctor Tassano y desde que somos oficialismo, el Consejo Deliberante jamás creó un impuesto o una tasa nueva. Siempre lo que se hizo fue tratar de emparejar a la inflación y tratar de adecuar las tarifas ya existentes o las tasas ya existentes simplemente a la inflación, sobre todo para poder mantener los servicios municipales, es decir, la dinámica de obras que hoy existe en la ciudad. Si bien es cierto que tenemos un aporte provincial también importante, no obstante tiene que ser sostenido. Todo lo que es iluminación LED, por ejemplo, lo lleva adelante el municipio. Entonces, para sostener este ritmo de obras, por ejemplo, de 3.500 luces por LED, de 3.500 luces LED por año, de tener 6 frentes de obras en toda la ciudad, con pavimento, con cuneta, con ripio, etcétera, hace falta claramente tener una recaudación importante, sin afectar, por supuesto, o sin ahorcar a los contribuyentes. Así que también estamos pensando, no sé si no creo que lleguemos para este año, pero posiblemente para el próximo año empezar a eliminar incluso algunas tasas que creemos que terminan vulnerando la posibilidad no solamente del vecino de poder contribuir, sino también muchas veces del propio municipio de poder recaudar más, porque nosotros estamos convencidos que muchas veces tasas que sean menores y más flexibles ayudan a una mejor recaudación. Claro, bueno, algunas se han hecho, digo, con respecto, puntualmente las motos. En las motos, en las patentes, esas motos que son de menor cilindrada. Las patentes ya no pagan, las motos ya no pagan patentes. También respecto a los comercios, por ejemplo, hoy solamente se paga la habilitación comercial una vez que se abre el local, y después ya no se paga más durante todos los años que ese comercio trabaje y produzca. Y bueno, y ya yendo un poquito al tema que seguramente vamos a dialogar, también estamos pensando eximir algunas tasas a los conductores, ya sea de remises, de taxi, y si se avanza con esta ordenanza de transporte privado por aplicaciones, eximirlos a todos de la tasa de habilitación para poder trabajar, eximirlos de la tasa de gestión de la licencia profesional. Así que en este sentido hay una vocación de poder modernizar todo lo que es la legislación impositiva municipal, y que a futuro podamos tener tasas más justas, que no ahorquen al contribuyente y que al mismo tiempo permitan una dinámica fiscal del municipio que incluso permita tener más cobrabilidad. Cuando el intendente asumió en el 2017, la tasa de cobrabilidad respecto a los vecinos era apenas del 35%. Bueno, hoy estamos en casi el 50%, sigue siendo poco, pero... ¿Cómo se logra? Digo, porque, bueno, es difícil esto, digo, el 35 al 50 y todavía no se puede subir. ¿Qué pasa con el contribuyente? Bueno, hay distintas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de haber facilitado que se pague solo una sola vez la habilitación comercial ha permitido que muchos kioscos de barrios puedan regularizar su situación. También empezamos a incorporar a las viviendas de Invico, que antiguamente tampoco estaban regularizadas impositivamente. Así que este tipo de cuestiones ayudan, pero sabemos también que hay una determinada situación social. La ciudad tiene 60 asentamientos, por ejemplo, con lo cual todo este tipo de cuestiones también hace que muchas veces se termine
sacando todo del mismo lugar, Claro. y sosteniendo todo sobre los mismos contribuyentes, pero creo que de a poco se está avanzando en ese camino de tener una mayor tasa de cobrabilidad. Igualmente son números que tienen un exponencial importante. Digo, yo que por mi función me recorro bastante la provincia, hay municipios que recargan 17%, 13%, son números bajísimos en cuanto a recaudación y tiene que ver también con los servicios que se prestan, digamos, pues se hace la disyuntiva, yo pago y no tengo el servicio, me dan un mejor servicio, me da opciones de pago, a fin de año siempre hay opciones también, la gente tiene unos mecanismos también, dicen, bueno, voy a esperar a fin de año para que me den... Que te haga un descuento. Habitualmente los municipios chicos ya es como un derecho adquirido que cada fin de año exista un descuento, entonces la gente aprovecha, en el interior es mucho menor y sin embargo estamos hablando del 17, 12% de recaudación en los municipios, es realmente bajísimo, por eso un 50, si bien no es seguramente lo que requiere o lo que sería lo ideal, pero son números bastante es un número, ¿no?, alto, interesante. Sí. Por ejemplo, bueno, como bien decías, estos descuentos que se suelen hacer a fin de año, el pago anual anticipado, Sí. destacar al vecino buen contribuyente, todo ese tipo de cuestiones nos parece que ayudan a que el vecino aporte y tenga determinadas garantías de que va a recibir obras también. Antes de meternos en lo que tiene que ver con esta discusión de si el Uber sí o Uber no, te consulto, ¿ya hay un pedido o al menos una intención de los empresarios del transporte de comenzar a hablar de la cuestión de la tarifa? Digo, más allá de que es un planteo que hace el sector empresario, ¿hoy ven ustedes dentro del Consejo viable alguna posibilidad de mirar, de conversar, de tratar el tema del precio del transporte? Bueno, al Consejo Liberante todavía no se ha notificado nada. Generalmente nos llega a los concejales que formamos parte del SIMU, el sistema Sí. de seguimiento del transporte público. Nos llega una notificación porque el pliego actual, aprobado en el 2016, establece que cuando ingresa el pedido por parte Sí. de los prestadores, el SIMU está obligado a tratar el tema. Sí. Todavía no hemos sido notificados, sabemos por los medios de comunicación de que Sí. se ha presentado esta nota a la Secretaría de Movilidad Urbana. Bueno, cuando la Secretaría de Movilidad Urbana nos convoque para tratar este tema, seguramente vamos a estar dispuestos a escuchar. Pero hay ánimos más allá de lo formal, digamos, ¿cree que están dadas las condiciones hoy en un contexto complicado para que pensar en hablar de la tarifa más allá de lo formal, digo? Lo que sucede es que tenemos una inflación de más del 100%. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo se va a financiar esa actualización. Sí. Generalmente el esquema que tratamos de poder generar es que una parte sea absorbido por la tarifa y otra parte sea absorbida por subsidios provinciales, subsidios nacionales, entiendo que ya no van a haber más, y eventualmente también subsidios municipales. Por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito Sí. se financia a través de las tasas municipales, se financia a través del presupuesto del municipio. Creo que es algo lógico que haya una actualización, deberíamos discutir obviamente el monto. Nosotros hemos adoptado la modalidad ya hace algunos años de que todo lo que tiene que ver con actualización tarifaria siempre se lleva adelante una sola vez al año. Ajá. Y siempre se hace a fin de año en conjunto con Sí. el tratamiento de la tarifaria Si municipal. va a tratar en extraordinarias, podría tratarse este tema. Sí, seguramente creo que va a ser algo que se va a poner a discusión. Seguramente el Poder Ejecutivo va a enviar este tratamiento para que se lleve adelante en extraordinarias. Seguramente va a haber una actualización, porque obviamente, como les decía, hay una inflación del 100%, hace más de un año que no se actualiza la tarifa. Con lo cual, bueno, va a quedar discutir cuál sería el monto y cómo se absorbe una parte de eso para que para no recargar todo sobre el Y usuario es final. complicado, ¿no? Porque al no haber subsidios nacionales, digamos, no hay muchas cajas disponibles como para seguir subsidiando esto, ¿no? Sí, obviamente es una situación extremadamente delicada. Hoy, lamentablemente, cerca del 80% de los subsidios destinados al Fondo de Transporte se giran al conurbano bonaerense, con lo cual quedan un poco desprotegidas el resto de las jurisdicciones Sí. y las provincias. Lamentablemente, si no hubiese inflación, no estaríamos discutiendo todos los años aumento de precio ni aumento de boleto. Entonces hay una cuestión también sistémica que escapa un poco a lo que es el ámbito municipal. Obviamente nosotros tenemos que garantizar las condiciones de que el servicio funcione. También por ahí hay que entender de que si el Consejo no hace la actualización, lo más probable es que esto se judicialice
y se termine definiendo una tarifa por vía judicial que termine siendo aún peor de lo que el Consejo por ahí puede llegar a regular. Pero eso no se llegó nunca, ¿o sí? No, todavía no, pero la inflación galopante hace que se distorsionen los precios, que muchas veces también haya empujas importantes sobre cuál debería ser ese precio entre la opinión de los usuarios, las empresas y la autoridad de aplicación, que en este caso somos nosotros. Así que ese tipo de cuestiones la vamos a resolver en el SIMU, luego en el Consejo Liberante así que es y viable, tendremos, digamos, por los mecanismos habituales, es viable que se pueda tratar en extraordinarios. Entonces, digamos, es difícil pensar que el año que viene se pueda tratar, digo, por los antecedentes que hay, sería extraordinario uno de los temas. Mira, la única forma de congelar ese precio es con subsidios que hoy, si bien ya lo aportan provincia y municipio, pero la verdad es que subsidiar el 100% de la tarifa hoy es prácticamente inviable. Con respecto al tema de la semana, por eso lo decíamos también sin dudas, y tiene que ver un poco, uno dice, con la inflación, con las necesidades, buscar otras alternativas. Hablábamos de la tecnología, también del uso del teléfono, y el Uber, como se conoce, es algo que, por ejemplo, en Buenos Aires es muy habitual el uso. Y aquí en esta semana hubo como una puja, un sector no quiere que trabajen, o sí, pero bueno, con normas para todos. ¿Cómo están trabajando esto en el Consejo Liberante? Porque fue ahí donde fue la manifestación justamente esta semana. Sí, bueno, esta semana tomaron Estado Parlamentario 2 proyectos de ordenanza sobre la cuestión, uno que lleva la firma de todo el bloque de ECO más Vamos Corrientes, y hay otro proyecto también de la concejal Mercedes Laprovita, del Frente de Todos, que también ingresó y va en similar sentido. A esto también hay que sumarles las distintas notas que han venido ingresando. En las últimas sesiones, por ejemplo, ingresó una nota de la Unión de Taxistas que solicita expresamente que se regularice esta cuestión, es decir, y lo dicen expresamente, no se oponen a la llegada de las nuevas tecnologías, pero sí piden que haya una cierta regulación para que haya igualdad en la competencia, igualdad ante la ley, entre los requisitos. Después también han ingresado notas del Consejo Liberante de los actuales choferes que ya utilizan aplicaciones, pidiendo también que se regularice esta situación, que quieren cumplir dentro de lo posible los mismos requisitos. Ahora explico esto porque obviamente son distintas modalidades. Sí. Y por otro lado, las agencias donde no hay una opinión unánime, hay distintas opiniones. Están, por ejemplo, aquellos que directamente se oponen a cualquier tipo de actualización normativa. Agencias remises hablamos. Sí, agencias. No, los taxistas, la Unión de Taxistas están a favor que se regularice. Dentro de las agencias tenemos distintas posturas. Están los que pretenden que no haya ningún tipo de actualización normativa, por ahí con cierto contenido, yo diría un poco anacrónico, nacionalista, los años 20, que pretende que no ingrese ninguna empresa extranjera ni nada por el estilo. Bueno, con ese criterio también deberíamos echar a Walmart, a Coca-Cola, no sé, me imagino otras empresas, incluso de celular que muchos tenemos. Después hay otras agencias que pretenden que las aplicaciones se regulen, pero que se regulen de la misma forma que una agencia. Es decir, que tengan local comercial habilitado. Yo por ahí hago la analogía que sería como pedirle a Mercado Libre que ponga un supermercado o que ponga una mueblería. Claro, sí. Y después, bueno, hay otras por ahí con una posición un poco más moderada que pide que se establezcan determinadas condiciones para que puedan trabajar en igualdad ante la ley y potenciar sobre todo los controles. Bueno, el proyecto que nosotros presentamos implica, por un lado, una modernización legislativa tanto de la ordenanza de remises como de taxis. Estamos buscando poner todo en una sola norma. Pensemos que tenemos, por ejemplo, la 3290 de remises, data del año 93, y que luego fue emparchada, modificada, complementada, etcétera. Hay una gran dispersión legislativa en las distintas cuestiones que reglamentan a los remises. Muchas de esas cuestiones quedaron anacrónicas. Por ejemplo, exigirle a la agencia que dentro tenga un baño, que tenga telefonista, que tenga el equipo de radio base, cuando hoy ya simplemente por WhatsApp la mayoría ya hace sus pedidos. Todo eso entonces, tiene que actualizarse. estas obligaciones que hoy se le exige, por ejemplo, para habilitar una agencia, han quedado anacrónicas, y eso también estamos aprovechando para reformar. Lo mismo, por ejemplo, disposiciones respecto a los taxistas que decían que tenían que estar bien vestidos y demás. Bueno, toda una serie de cosas que quedaron anacrónicas, y estamos flexibilizando algunas cuestiones. Por ejemplo, la antigüedad del vehículo, por la crisis económica. Bueno, es un sector que sufrió mucho en pandemia. Muchos no pudieron renovar su parque automotor, así que estamos extendiendo la antigüedad del vehículo.
También la posibilidad de que se incorporen autos que puedan transportar a más personas. Hoy la ordenanza permite solamente autos tipo sedán hasta 4 pasajeros. Sabemos que hoy en el mercado ya existen autos que pueden transportar hasta 6 pasajeros y nos parece que si cumplen con las normas de tránsito no habría por qué negar que presten el servicio. ¿Habilitar, por ejemplo, un transporte como una combi o no tanto? Sí, combi? no una combi, pero sí una van, por ejemplo, Una van. o hay autos que tienen hasta 6 plazas, por ejemplo, Claro. y tranquilamente creemos que pueden trabajar. Y incorporar una suerte de tercer parte de esta ordenanza. La primera parte sería taxi, la segunda remises, la última parte transporte privado a través de aplicaciones, que aquí es donde entrarían las distintas aplicaciones, ya sean aquellas globales, algunas ya están trabajando en la ciudad, hablamos de Uber, de Cabify, de Didi, Maxim, por nombrar algunas de las que trabajan ya en el país. Pero también no descartar la posibilidad de que desarrolladores locales puedan inscribirse como empresas de transporte privado que operan a través de plataformas electrónicas. De hecho, hay algunos que ya se estaban presentando. Esta semana un joven correntino, por ejemplo, fue noticia porque está desarrollando una aplicación de transporte privado similar a Uber. Y también ya hay agencias de remises que empiezan a trabajar con aplicaciones. De hecho, no voy a decir el nombre, pero hay una remisería conocida que en su propaganda tenemos la aplicación con la misma tecnología de la principal aplicación global. Entonces esta también van a tener la posibilidad de inscribirse, porque esto va a ser un requisito para poder operar legalmente, que estas empresas de transporte privado que operan a través de aplicaciones se inscriban en el municipio. Y que al mismo tiempo los conductores que van a trabajar bajo esta modalidad también deberán inscribirse. ¿Por qué? Porque se le va a exigir los mismos requisitos para operar en la vía pública que a los taxis y remises. Es decir, tener licencia profesional, tener el seguro en favor del pasajero transportado, tener la revisión técnica obligatoria. En este tipo de cuestiones van a operar de la misma manera para operar en la vía pública los 3 distintos servicios. Y también uno dice para darle confianza que dice, bueno, por ahí antes estaba respaldado, es una empresa, yo voy a llamar, ahora llamó a un Uber, ¿cómo va a ser? También darle confianza al usuario también de esos servicios, ¿no? Con todos estos requisitos que se ponen. Por supuesto, también aplicar la ley de defensa de la competencia, que si hay algún reclamo tenga el usuario donde poder respaldarse. Y decía que la idea es poder darle libertad al usuario para elegir. Creo que es importante que el Estado se encargue de reconocer aquellas alternativas de consumo que los usuarios ya han elegido, que ya son una realidad en el país, que además también ya cuentan con sentencia judicial favorable, es decir, que los municipios, según el estándar judicial, por ejemplo, que se dio en Córdoba, que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, nos dice que los municipios, como estas aplicaciones están protegidas por el Código Civil, artículo 1288 y subsiguientes, estas aplicaciones no pueden ser prohibidas por los municipios, pero sí pueden ser reguladas, es decir, pueden establecerle condiciones y requisitos para operar en la vía pública. Y creo que es el camino que tenemos que llevar adelante, porque si no va a suceder lo que precisamente sucede en Córdoba y en Buenos Aires, donde operan a través de una medida cautelar que le dio la justicia, porque sostiene que las entidades jurisdiccionales no pueden prohibirlo, sí pueden regularlo, pero si no tienen una norma que los regule, actúan, por ejemplo, a través de medida cautelar. Pero además, se está atendiendo a algo que es real, digamos, no estamos hablando de una suposición a futuro de lo que puede llegar a pasar, la llegada o no de esta medida. Ya están funcionando. Lo que pasa es que lo están haciendo de manera no regulada. Exacto. Y la gente, y además se le da la posibilidad a la gente que elija, digamos, siempre hablamos de democracia, de que puedan elegir. Acá mucha gente se siente segura con las aplicaciones por la cuestión de seguimiento. Hoy tampoco... Por cómo se manejan. Claro, o sea, no estamos hablando de algo que se va a venir. Esto sino es blanquear algo que ya existe. Claro, ¿estiman que se lo puede resolver, antes de que termine el periodo ordinario? ¿O esto es muy difícil por las posturas que están muy inflexibles? Nosotros tenemos una decisión, al menos desde el bloque ECO Vamos Corriente, tenemos la decisión de incorporar estas nuevas modalidades y regularla de la mejor manera. Esto no quita que no podamos recibir opiniones, sugerencias, observaciones, modificaciones incluso al proyecto original, porque no creemos que esto deba ser tratado a libro cerrado. Por eso, en esta semana entrante vamos a estar convocando a una reunión conjunta de comisiones, de las dos comisiones donde se giraron estos proyectos, obra y legislación, donde vamos a estar convocando a las distintas partes para que puedan venir a dar su opinión. Vamos a hacer una suerte de audiencia pública, abierto,
para que puedan venir a dar su opinión, taxistas, agencias. Y los concejales, todos los que componen, tanto opositores como oficialistas, las comisiones. Sí, por supuesto, por supuesto. La idea es que estén todos los concejales, que estén también la autoridad de aplicación, en este caso la Subsecretaría de Transporte, y que vengan las distintas entidades de taxistas, de remises, choferes de aplicaciones, que puedan dar su postura, hacer sus observaciones, proponer también modificaciones. Como les decía, no está pensado esto para que sea tratado a libre o cerrado, y que aquellas cuestiones que haya que modificar, las modificaremos. Pero sí avanzar en lo que es una realidad, entender que las aplicaciones son el presente y el futuro del transporte privado, y entender que si queremos realmente tener una ciudad moderna, no podemos negarnos al uso de las nuevas tecnologías. Totalmente. Me hace recordar esto también, hablando, cuando decías aplicaciones, hasta, hubieron ejemplos en otro... Vaya a Buenos Aires, bájese en el 6 a ver si usted pide un remis y viene. Tiene que... En Buenos Aires, si vos llegás a Aeroparque y no tenés la aplicación, no podés pedir un taxi. Tenés que bajarte la aplicación de Buenos Aires y ahí hacer un pedido. Estás ahí es más, en la fila que te esperan los taxis allí, te dicen, ¿me puedes llevar? Si pediste por aplicación, tenés la aplicación y te dicen, no te puedo llevar. Directamente nos dice, yo me fui hace 4 o 5 meses, tuve que descargarme la aplicación que tienen las pantallas ahí, descargar y ahí pedir para poder subirme un taxi. Claro, aparte de eso también hace que el pedido quede registrado, por si después hay reclamos y demás, ¿no? Yo creo que es importante que haya competencia entre las distintas modalidades, que el usuario pueda elegir. Yo creo que la competencia además obliga a mejorar el servicio de las distintas partes. Y también hay que reconocer que son sistemas distintos. El sistema de taxi opera a través de un sistema de paradas, que son concesionados por la autoridad pública, trabajan sin intermediarios. El sistema de remise, en cambio, sí opera a través de un intermediario, que es una agencia que ofrece una cartera de clientes, una marca, ofrece cierta infraestructura para los conductores. Y por otro lado, las aplicaciones que, en este caso, trabajan a través de plataforma y tienen su propia modalidad. Entonces, entendiendo que hay diferencia entre las distintas modalidades, la idea es que para operar en la vía pública tengan condiciones similares. Y a todo esto, por ahí lo que preocupa, al usuario es, porque uno imagina en la competitividad y demás, el valor del precio, que a veces se informa. ¿Esto quién lo regula? Bien, nosotros establecemos la misma modalidad de cobro para los 3 tipos de servicios, que es que se regule por libre oferta y demanda. Es decir, hoy, por ejemplo, las aplicaciones ya trabajan de esta forma. En el caso de taxis y remises, actualmente tienen tarifas semi-reguladas. Entiendo que los taxistas estarían a favor de esta liberación, de que puedan pactar de manera libre y competir en precio de manera libre. Y en las agencias hay opiniones disímiles. Están, por ejemplo, los que quieren mantener el sistema actual semi-regulado, donde está atado la mínima a 1,5 litros de combustible, o algunos incluso quieren subirlo a 2 litros de combustible de nafta premium, de YPF. Otros, en cambio, quieren que sea una tarifa controlada, como si fuese el transporte público, el colectivo. Está, por ejemplo, la opinión de la FAREM. Entonces, hay opiniones encontradas, lo vamos a estar escuchando. Yo personalmente creo que al no ser servicios públicos y al ser una actividad privada, no debería el Estado entrometerse en la regulación de la tarifa, y que debería ser mediada simplemente a través de las partes. No obstante, estamos abiertos a escuchar las distintas propuestas y eventualmente a avanzar. Lo ideal sería que el sistema de cobro sea igual para los 3, pero taxistas sabemos que están a favor de la liberación de la tarifa, las aplicaciones ya operan de esta manera, y tenemos allí las distintas posturas de la agencia que vamos a estar escuchando, y seguramente veremos si se reforma o no esa parte del proyecto. La última de mi parte, respecto de la cuestión de seguridad en caso de algún tipo de siniestro y demás. Sabemos que las aplicaciones o las plataformas, la gente que no tiene un lugar físico, digamos, a veces realmente sucede lo otro, que es muy complicado tener a alguien de referencia a la hora de hacer un reclamo, de hacer una queja, digamos. ¿Cómo se va a garantizar que esto no sea
una complicación para el usuario. Bien, nosotros en el proyecto establecemos que una de las obligaciones de aquellas empresas que se inscriban como empresas de transporte privado que operan a través de aplicaciones tengan un libro de quejas virtual donde se pueden hacer los reclamos. Obviamente toda entidad, empresa, sociedad, etcétera, que opere legalmente y que presta servicios debe cumplir con las leyes de defensa del consumidor. Tenemos leyes nacionales, provinciales e incluso municipales, así que en ese sentido eso va a estar garantizado. El municipio además, una vez que estas empresas se inscriben, va a tener la potestad de solicitar toda la información correspondiente de la plataforma. Actualmente el municipio está trabajando con una aplicación que se llama Transporte Seguro, con lo cual tiene toda una base de datos ya informatizada, que simplemente sabiendo la patente de un auto se sabe, por ejemplo, si esa persona tiene su licencia profesional al día, si tiene todos sus papeles correctamente presentados en el municipio. Estamos hablando de los que prestan servicios, ¿no? Así que en ese sentido creo que eso va a estar garantizado para los casos que tienen que ver exclusivamente con cuestiones de defensa del consumidor. Ahora bien, cuando ya se producen otro tipo de casos que ya tienen que ver con cuestiones penales, cuestiones civiles que competen más a leyes de fondo, allí ya empiezan a operar otras normas. Pensemos que para tener habilitación comercial en la ciudad, que es algo que se les va a exigir, tienen que tener sociedad comercial instituida en el país, con lo cual esto también se va a tener que tener en cuenta, con lo cual no es que estamos hablando simplemente de aplicaciones que están en el aire, sino que están registradas en el país. Totalmente. Bueno, para finalizar, ayer hubo una reunión, si no me equivoco, la semana que viene es la última sesión itinerante que tienen en los barrios. ¿Cómo es el balance? Digo, porque también muchas veces, que esta persona que hemos cubierto muchas veces, digo, el Consejo Deliberante, es difícil que el vecino se acerque a los debates parlamentarios, ¿no? Pero en este caso el Consejo va al barrio. Sí, es una iniciativa muy interesante que lamentablemente en pandemia estuvo frenada, tuvo 2 años prácticamente frenada esta posibilidad. Y consiste en que el Consejo Deliberante pueda sesionar en los barrios. Esto tiene, por un lado, una función pedagógica, para que el vecino conozca cómo funciona el Consejo Deliberante. También tiene una función de control. Yo estoy convencido de que cuando los funcionarios, o en este caso los concejales, están controlados más directamente por los vecinos, creo que trabajan y funcionan mejor. Y por otro lado también incorporar aquellos reclamos específicos del barrio en el orden del día de la sesión. Por ejemplo, la semana que viene, que vamos a tener la última sesión itinerante, va a ser en el barrio San Jerónimo, en la Casa del Bicentenario. Ayer estuvimos haciendo una reunión con vecinos allí en la Casa del Bicentenario, precisamente tomando reclamos. Tenemos reclamos de diversa índole, hay conflictos vecinales, por ejemplo, respecto a cierta comparsa que ensaya allí en el Eucaliptaria, hay algunos vecinos que no les gusta, así que se está viendo una mediación allí para que de alguna manera todas las partes puedan quedar... puedan convivir, molestos, por ejemplo, exactamente, sí. Pero después también hay reclamos sobre el mantenimiento de las calles, iluminación, la recolección de residuos. La idea es que estos reclamos luego se transformen en proyectos que sean tratados en la próxima sesión específicamente para el barrio. Esto no implica que, por supuesto, no presentemos proyectos para otros barrios, pero la idea es concentrarse en el barrio al que asistimos y la verdad es que es una modalidad participativa interesante y que me parece que hay que seguir haciéndola. Totalmente. Bueno, entonces invitamos a los vecinos. Esto es en el barrio San Jerónimo, decís, el jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene a las 10 horas vamos a tener la última sesión itinerante. La entrada es libre, como cualquier sesión del Consejo Deliberante. Recordemos que las sesiones son públicas, puede asistir cualquier vecino. Y en este caso va a ser en la Casa del Bicentenario el próximo jueves a las 10 horas. Muchas gracias, Fabián, por venir. Sin dudas, hay muchos temas para hablar. Sí, después hablaremos de política, pero me parece que... Política, no, pasa que estamos llegando a fin de año. Creo que la gente está pensando en el Mundial. En el asado, en el Mundial, en el fin de año, en el regalo, y ya habrá tiempo para las elecciones. Totalmente, para hablar de política, que sin duda el año que viene es, un gran será debate, un año... ¿no? También que se da con respecto a las elecciones. Va a estar difícil, ¿no? Digo, que se pongan de acuerdo por el cambio. Me parece que está más difícil eso que saber. No, yo creo que la modalidad de las primarias va a permitir sortear por ahí las diferencias que puedan haber. Obviamente, como en toda gran coalición, pueden haber diferencias de matices. No en los principios generales, ni incluso en las propuestas de fondo, porque la verdad es que las tres fundaciones troncales de los partidos, la Fundación Alem del radicalismo, la Fundación Pensar del PRO y la Fundación Ana Arendt de la coalición cívica, están trabajando en el programa. Y después, por supuesto, pueden haber algunos matices en tanto a las personalidades. Esto se va a terminar de definir cuando se produzcan las PASO. Nos parece que lo más
legítimos que la gente pueda elegir cuál es el liderazgo que quiere para llevar el cambio a la Y Argentina. le hago lo último. ¿Les preocupan los números que tiene Milei o actualmente les preocupa Milei como figura política disruptiva hoy en la Argentina? Yo creo que representa a un sector de la sociedad. Creo que ha tenido de alguna manera cierto éxito en promover ciertas ideas que son necesarias para la Argentina, sobre todo en materia económica. La verdad es que la cuestión impositiva es una de los principales elementos de atraso que tiene nuestro país. Los impuestos se llevan entre el 60 y el 70% del sector privado, y creo que ha tenido éxito en instalar este debate. Ahora bien, yo personalmente tengo por ahí algunas objeciones, sobre todo en su forma de construcción política, en su mesianismo, en su poco republicanismo, en su desdén por el poder legislativo, en su falta de opinión sobre los temas de justicia, de corrupción, de instituciones. Y la verdad es que antes de las reformas económicas creo que son importantes también las reformas institucionales, porque no hay ninguna libertad posible de garantizar si no hay una justicia independiente, si no hay una república que funcione correctamente. Entonces nos parece que en este sentido hay un diferencial que aporta Juntos por el Cambio, que además también va a tener la posibilidad de ganar las próximas elecciones y de tener no solamente un triunfo contundente, sino tener cámaras que apoyen el cambio que necesita la Argentina. Uno de los principales problemas que tuvo el gobierno de Mauricio Macri es que tenía apenas el 35% de la Cámara de Diputados, el 15% del Senado. Esto le impedía muchas veces poder avanzar en la legislación que estaba dentro del programa de gobierno. Creo que hoy hay condiciones para que Juntos por el Cambio pueda gobernar con mayorías legislativas, seguramente con algunas provincias más, y creo que también hay un cambio en la opinión pública respecto a las reformas que necesita el país. Hoy ya no son postergables la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma administrativa. Necesitamos un gobierno que no aplaste la producción, que no genere más impuestos, al contrario, que los reduzca, que reduzca el gasto público. Y que haga las cosas bien. Que hoy es porque infinanciable. no hicieron del todo las cosas bien, digamos. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que aprender hay que aprender de los errores, hay que tener un gobierno de coalición. No, y el anterior no fue un gobierno de coalición, claramente. Hay que aportar los distintos matices de las fuerzas de Juntos por el Cambio. Bueno, en ese sentido creo que hay condiciones para hacer un muy buen gobierno, pero también con la espalda suficiente para aguantar también lo que se va a venir, porque claramente, y de hecho algunas declaraciones ya las estamos viendo, va a haber resistencia por parte de otras fuerzas políticas, resistencia que se va a volcar en la calle. Recordemos en el 2017 la famosa sesión de la cantidad de toneladas de piedra que se tiraron al Congreso por una reforma previsional que hoy le estaría dando mayores privilegios y beneficios a los jubilados que la actual. Así Totalmente. Bueno, Fabián, vamos a tener, mira, cuando hablamos, pero vamos a hablar del tema y queremos saber si Lilita está adentro, está afuera. Cuando quiera. Así que, Vamos a ver bueno, los te nombres, agradecemos. quiénes van a ser. Algunos Claro, nombres. Lilita es fundadora de Juntas por el Cambio, claro. así que está más que adentro. Muy bien, Bueno, muchas gracias por venir, Fabián. Vamos a seguir conversando y bueno, vamos a ver cómo avanza entonces esta semana este gran debate también que tiene que ver con Uber y obviamente lo que va a venir en Extraordinarias, que es el tema central para ver el presupuesto del año que viene. Perfecto, gracias y hasta pronto. Bueno, el concejal Fabián Nieves, Sí, conversando con hablando nosotros. de todo, y hablando de Sí. todo, y bueno,